Que el Dios Todopoderoso, el Dios Altísimo de los cielos le bendiga, queridos amigos y hermanos. Un saludo de parte de su hermano Sony desde Panamá, de parte de la Iglesia Evangélica La Vid Verdadera, que transmitimos cada semana estos estudios bíblicos, en cuyos hogares estén todo bien, esperemos, hermanos. Así que saludos a todos aquellos hermanos que se encuentran allá en Norteamérica como en Sudamérica y Centroamérica. Un abrazo fuerte y seguimos orando unos por los otros porque estamos en momentos y tiempos difíciles. Así que esperemos que todo esté bien hasta el momento en cada uno de sus hogares, lleno de salud, gozando de tranquilidad espiritual y sigamos escudriñando cada día más la Sagrada Escritura, pues ahí está el alimento de todo buen cristiano. Seguimos con estos estudios, hermanos, del libro de Apocalipsis, la revelación de Jesucristo. Hoy estamos en su 15ª parte. Vamos a hablar de un tema muy interesante hoy. El tema que estamos llevando hoy lo vamos a transmitir hasta el capítulo 13 del libro de Apocalipsis, que hablamos del anticristo, la bestia. Como sabemos, de este tema se ha hablado mucho. Muchos han hablado de este tema y de quién será el anticristo, dónde nace el anticristo, cómo llegará, en qué momento llegará, de dónde saldrá. Hay muchas interrogantes que el pueblo de Dios se hace al respecto. Mas esto debe ser como un conocimiento general de todo buen cristiano, pues la iglesia espera ser arrebatada antes que aparezca el anticristo. O sea, ese va a ser el momento en que sale el anticristo una vez que la iglesia sea levantada. Vamos a meternos en este estudio y pongamos atención, busquemos nuestro cuaderno de apunte donde vamos a anotar los versículos que dictamos aquí del libro de Apocalipsis y del resto de los libros, así como del libro de Daniel y los otros profetas. Así que, hermanos, pongamos atención, Biblia en mano, así que comencemos este estudio. Apocalipsis, la revelación de Jesucristo. Hoy el tema del anticristo, la bestia. Es innegable que estamos en presencia del momento histórico profético más relevante desde el día del Pentecostés. Existe una concatenación de hechos ponderantes que se han unido la naturaleza y todos los acontecimientos mundiales para aseverar la insoslayable verdad de que nos encontramos en los albores de la redención de un pueblo que ha puesto su fe en que nos encontramos en ese momento que sonará la final trompeta y nuestro Señor Jesucristo nos arrebatará de este mundo y que vendrá a las nubes y recogerá al fruto del sacrificio que hizo en la cruz del Calvario. Así como dice Mateos capítulo 3 verso 12. Mateos 3:12 dice: su aventador está en su mano y limpiará su era y recogerá su fruto en el granero y quemará la paja en fuego que nunca se apagará. Definitivamente sí, hermanos y amigos, Cristo levantará muy pronto a aquellos lavados con la preciosa sangre, y como hizo en los días de Noé, limpiará la tierra y solo quedará en el planeta esta generación adúltera y pecadora a expensas de Satanás, el anticristo, el falso profeta, junto con los millones de demonios que serán sueltos en toda la faz de la tierra y todos los terribles juicios del Apocalipsis que serán derramados en todos los confines de la humanidad que se queden luego de rapto. Todo esto, todo ese conglomerado de personas que no llegó ni aceptó a Cristo como su único y suficiente Salvador, sabrá entonces que sería mejor no haber nacido que enfrentarse a esas terribles cosas que vienen sobre la tierra. El propósito de este estudio y de los estudios que hemos hecho a través de todo este tiempo de la pandemia es que veamos cómo se acerca, cómo se delimita, cómo se reagrupa, cómo se forma el camino hacia el anticristo y cómo estos momentos proféticos históricos que la iglesia y el mundo viven en la actualidad nos hacen profundizar en estos caminos del Evangelio de Jesucristo, pues
es la única puerta de salida que disponemos para escapar de las cosas terribles que vendrán sobre la humanidad y para ser arrebatados al cielo y no veamos ese gobierno del anticristo, cuya plataforma está montada sobre la base de un gobierno único mundial, una religión única mundial y una moneda única mundial. En Apocalipsis 13:3 dice así: vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. Así dice, vi una de las cabezas como herida de muerte. Aquí abrimos el telón nuevamente y comienza la escena 2, como hemos dividido en los estudios anteriores. En las escenas, aquí vemos la escena 2 del acto 1, el espantoso drama de las grandes bestias apocalípticas. Ahí en medio del escenario permanece aquella terrible bestia que subió del mar. Juntamente con el apóstol Juan, estamos mirando cuando una de esas 7 cabezas de aquella bestia recibe una herida de espada. Eso está en Apocalipsis 13:14. Tan fuerte como para resultar mortal, pero sorprendentemente la cabeza herida se sana. Una de las 7 cabezas sufre una herida mortal, pero según Apocalipsis 13:12, la propia bestia recibió la herida mortal. Este versículo 12 dice: la primera bestia, cuya herida mortal fue sanada. Cuando nos referimos a cabeza herida, en la bestia herida, por sostener la bestia las 7 cabezas, sufre ella cualquier golpe asestado a cualquiera de las cabezas, de la manera que todo el cuerpo sufre cuando uno de sus miembros es herido o se enferma. Este hecho confirma nuestra tesis de que, según las 7 cabezas, son 7 manifestaciones distintas. Son 7 manifestaciones distintas en la tierra de aquella bestia malévola primordial. Leamos detenidamente aquí en Apocalipsis 13, del verso 4 al 10. Así dice la palabra de Dios: y adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia, y adoraron a la bestia, diciendo: ¿quién como la bestia? ¿Y quién podrá luchar contra ella? También se le dio boca que hablaba grandes cosas y blasfemias, y se le dio autoridad para actuar 42 meses. Y abrió su boca en blasfemias contra Dios para blasfemar de su nombre, de su tabernáculo, de los que moran en el cielo. Y se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. También se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. Y la adoraron todos los moradores de la tierra cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero que fue inmolado desde el principio del mundo. Si alguno tiene oído, oiga. Si alguno lleva en cautividad, va en cautividad. Si alguno mata a espada debe ser muerto. Aquí está la paciencia y la fe de los santos. Estos tiempos proféticos actuales nos indican claramente que la humanidad se dirige hacia el gobierno único del anticristo. El mundo pecador está siendo conducido a este camino. Los planes de Satanás en la tierra avanzan a pasos agigantados. El camino hacia el anticristo tiene 2 vertientes. Primero, anota ahí, primero, Dios está hablando por los hechos de la naturaleza que ya comenzamos a ver. Segundo lugar, el hombre está hoy en día en el proceso de la formación del gobierno único mundial del anticristo, por los hechos que ya vamos a comentar más adelante. El cumplimiento de que nos encontramos en comienzo de los dolores está visiblemente cumplido. Muchos comentaristas, muchos estudiosos han señalado estos eventos que se dan en la naturaleza, así como los huracanes que atacan y destruyen diestra y siniestra parte de la tierra, produciendo devastaciones, así como los terremotos y diversos lugares, guerras, por ejemplo, destrucciones que van de todo el continente americano, también en España, en Europa, donde se están dando diferentes
efectos de cambios en la naturaleza como inundaciones, lluvias, terremotos, huracanes, guerras, así como está ocurriendo en Afganistán, en Irak, en Asia. Todo esto son señales de que la tierra está gimiendo, de lo cuántas cosas están ocurriendo en el mundo ahorita mismo. Este panorama es lo que la Biblia establece como el principio de dolores. Mateo 24:8. ¿Qué dice Mateo 24:8? Y todo esto será principio de dolores. Pero la Biblia establece en el verso 9 en adelante que os entregarán a tribulación, o sea, comenzará el gobierno del anticristo. Bien, hermanos, vamos a ir cayendo en cómo se va delimitando el camino hacia el anticristo. Y lo estamos viendo actualmente, cómo se está arreglando y se está acomodando todo con esto de la pandemia. Hemos dicho que hay dos vertientes, la que Dios está hablando por los embates de la naturaleza, las pestes, los terremotos, etc. Y otra vertiente es la que el hombre realiza en pos de crear el ambiente propicio a nivel mundial para que surja el hombre de pecado, conocido así como el inicuo. Como el diablo siempre ha querido imitar las cosas de Dios, Satanás tiene sus Juan Bautista en la tierra. Claro que sí. Como Juan el Bautista trilló el camino de Cristo, asimismo el diablo tiene sus emisarios, tiene sus representantes, tiene a sus ministros, los cuales están rabiosamente preparando el camino del anticristo, el advenimiento del abominable, del inicuo, el hombre de pecado. Ahora analicemos algunas características de este anticristo. Características y algunos títulos bíblicos que se aparecen en la Sagrada Escritura, en la Santa Biblia. Número 1, anótalo ahí, número 1, rey altivo. Y al fin del reinado de estos, cuando los transgresores lleguen al colmo, se levantará un rey altivo de rostro y entendido de enigmas. ¿Eso dónde lo puedes encontrar? En el libro de Daniel, capítulo 8, verso 23. Daniel 8:23. Ese es uno de los títulos, características, el rey altivo. Número 2, el príncipe que ha de venir. Y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí. Y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario. A su fin será con inundación y hasta el fin de la guerra durarán devastaciones. Eso lo podemos encontrar en la Sagrada Escritura. Ahí habla del anticristo. Número 3, el cuerno pequeño. Mientras yo contemplaba los cuernos, he aquí otro cuerno pequeño salía entre ellos. Y delante de él fueron arrancados 3 cuernos de los primeros. Y he aquí que este cuerno tenía ojos como de hombre y una boca que hablaba grandes cosas. Esto tenías que recordar el libro de Daniel, capítulo 7, verso 8, Daniel 7:8 y Apocalipsis 13, versos 4 y 5. Otro título, el desolador, número 4, el desolador. Después que con la muchedumbre de abominaciones vendrá el desolador, dice la palabra de Dios, Daniel 9:27. Por tanto, veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel. El que le entienda, entonces los que estén en Judea huyan a los montes. Eso lo dice el libro de Mateo 24, versos 15 y 16. Mateo 24, 15 y 16. Número 5, el hombre de pecado y perdición. Ese es otro título con el cual se conoce el anticristo. Nadie os engañe en ninguna manera, dice la palabra de Dios, porque no vendrán sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Eso lo dice el 2 de Tesalonicenses, capítulo 2, verso 3. Otra característica, número 6, se opone contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto. El cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, dice la palabra de Dios, tanto que se siente en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. ¿Dónde dice eso? Según de Tesalonicenses, capítulo 2, verso 4.
Y así siguen otros títulos. Así se le conoce, anota ahí, número 7, el inicuo. Dice la palabra de Dios: y entonces se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca, y destruirá con el resplandor de su venida. Inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales prodigios mentirosos. Eso donde está, que queda en 2 Tesalonicenses, capítulo 2, verso 8. Otra característica, número 8, la bestia. La bestia. Así dice la palabra de Dios: cuando hayan acabado su testimonio, la bestia que sube del abismo hará guerra contra ellos y lo vencerá y los matará. ¿Dónde encuentra eso? Lo encuentra en Apocalipsis, capítulo 11, verso 7, Apocalipsis 13, 1, Apocalipsis 14, 9, Apocalipsis 15, 2, Apocalipsis 16, 2, Apocalipsis 17, 3 y 13, Apocalipsis 19, 20 y Apocalipsis 20, 10. Anota todo esto. Otra característica: el hombre despreciable. Dice la palabra de Dios en Daniel 11:21: y le sucederá en su lugar un hombre despreciable, al cual no darán la honra del reino, pero vendrán sin aviso y tomará el reino con halagos. El hombre despreciable. Otra característica, otro título: el rey ensoberbecido. Dice Daniel capítulo 11, verso 36: y el rey hará su voluntad y se ensoberbecerá y se engrandecerá sobre todo Dios, y contra el Dios de los dioses hablará maravillas, y prosperará hasta que sea consumada la ira, porque lo determinado se cumplirá. Dice Daniel 11:36. Ese es el rey ensoberbecido. Número 11, de descendencia judía. Bueno, así lo podemos encontrar en Daniel 11:37, que dice: del Dios de su padre no hará caso, ni del amor de las mujeres, pongan atención, ni respetará a Dios alguno, porque sobre todo se engrandecerá. La palabra Dios de sus padres está escrita con mayúscula y viene de la palabra hebrea Elohim, que significa Dios supremo. Verifícalo ahí en Daniel 11:37. Número 12, otra característica: será descendiente de la tribu de Dan, y al pueblo de Israel engañará y lo llevará a la desolación y a la desgracia con el pacto de muerte. ¿Dónde podemos encontrar eso? En Isaías 24, del 3 al 6, en Isaías también 28, del 14 al 17. Recordémonos y vayamos al principio del sagrado libro, la Sagrada Escritura, en Génesis 49, del 16 al 17, dice: Dan juzgará a su pueblo como una de las tribus de Israel. Será Dan serpiente junto al camino, víbora junto a la senda, que muerde los talones del caballo y hace caer hacia atrás al jinete. Aquí es interesante hacer la contextualización de la palabra de Dios y vemos cómo se unen todas las partes y toda la profecía en Génesis 49, 16 y 17. Repetimos: Dan juzgará a su pueblo como una de las tribus de Israel. Será Dan serpiente junto al camino, víbora junto a la senda, que muerde los talones del caballo y hace caer hacia atrás al jinete. Esta es otra de las características, ¿verdad? Número 13. El anticristo traerá desgracia y desolación a la nación de Israel y al mundo entero por haber roto el pacto sempiterno de Dios con Israel, por haber repartido las tierras de Israel, así como lo dice el libro de Joel, capítulo 3, del 1 al 2, también el libro de Isaías 24, del 3 al 6, y en Isaías 28, del 14 al 17. Uno de los atributos de este personaje diplomático será convencer a muchos líderes y llevarlos a sus planes destructores, que son guiados por el mismo Satanás, padre de la mentira, el que vino a robar, matar y destruir, como dice el libro de Juan, capítulo 8, verso 43 al 45, así como dice Juan 10:10.
En Jeremías también lo pueden encontrar en Jeremías 8, capítulo 14 al 17. Ahora, ¿por qué no estamos sentados, reunidos y entremos en las ciudades fortificadas? Dice la palabra de Dios, y perezcamos allí, porque Jehová nuestro Dios nos ha destinado a perecer y nos ha dado a beber agua de hiel, porque pecamos contra Jehová, contra Yahweh. Esperamos paz y no hubo bien día de curación, y aquí turbación. Desde Dan se oyó el bufido de sus caballos, el sonido de los relinchos de sus corceles también sobre toda la tierra. Y vinieron y devoraron la tierra y su abundancia, y la ciudad y a los moradores de ella, porque he aquí que yo envío sobre vosotros serpientes áspides, contra los cuales no hay encantamiento, y os morderán, dice Yahweh. En Jeremías 8, del 14 al 17. La nación de Israel espera la paz y seguridad, y solo vendrá, ¿qué? Destrucción repentina, como lo dice 1 Tesalonicenses 5:3. Destrucción repentina con el pacto de muerte del anticristo. Y curan las heridas de mi pueblo con liviandad, diciendo paz, paz, y no hay paz. Una saeta afilada en su lengua de ellos, engaño habla, por su boca dice paz a sus amigos, y dentro de sí pone sus acechanzas. Así lo dice el libro de Jeremías, capítulo 6, verso 14, y Jeremías 9, 8. Característica número 14 de este anticristo: será ocultista y satánico, mas honrará en su lugar al Dios de las fortalezas, Dios que sus padres no conocieron, y lo honrarán con oro y plata, con piedras preciosas y con cosas de gran precio. Con un Dios ajeno se harán de las fortalezas más inexpugnables, y colmará de honores a los que le reconozcan, y por precio repartirá la tierra. Daniel 11, versos 38 y 39. De acuerdo a la palabra de Dios, lo que hemos visto, las características de este futuro líder mundial serán entonces: número 1, ¿cuáles son esas características? Número 1, anota ahí: será un líder diplomático con poder surgido de último momento, que vendrá sin aviso, ya que muchos tomarán por sorpresa. Número 2, será ocultista, satanista y conocedor de enigmas. Por medio del Dios de las fortalezas tomará este lugar. Será soberbio, orgulloso, y se opondrá con todo con relación a lo que sea de Dios. Esta característica no puede ser de un líder religioso. Por eso no puede ser el anticristo un líder religioso, porque ellos, de acuerdo a sus ideas, adoran a un Dios, y el anticristo es un líder religioso, porque ellos, y el anticristo se opondrá, dice la palabra de Dios. El anticristo se opondrá con todo ello. Por eso surgirá el falso conocido, el falso profeta o segunda bestia, que adorará al anticristo y hará todo por complacerlo a él, y será cómplice de este en sus engaños a la humanidad. Donde dice la palabra de Dios, donde buscamos referencia en Apocalipsis capítulo 13, del 11 al 18. Número 3, otra característica: será un diplomático con facilidad de palabra y oratoria, cuya oratoria va a impactar y maravillará a todos aquellos que le escuchen en su discurso. Recompensará y prosperará a los que le reconozcan. Apocalipsis 13, versos 3 y 4. Será número 4, cuarta característica: será de ascendencia judía, por no haber el caso del Dios supremo de su padre Elohim. También la palabra de Dios nos dice que esta saldrá de una cuarta bestia de 10 cuernos o reinos. Recuerda que hablamos de esto, y derribará a 3 de ellos. Entonces queda muy claro la zona geográfica de su origen de este diplomático europeo. Será Europa con su plataforma para alzarse como líder mundial. Otra característica, en quinto lugar: será un personaje muy astuto, sagaz y con habilidad de engañar, dando recompensa, honores a aquellos que participen en sus planes perniciosos. Entonces surge aquella pregunta que muchos se harán, aquellos que han entrado por primera vez a este estudio,
en la cual estamos hablando de este personaje conocido como el Anticristo. Esta pregunta que se harán ellos es: ¿cuándo surgirá el Anticristo? El profeta Daniel deja muy en claro que este diplomático personaje saldrá a la luz pública hasta cuando se confirme el pacto, dando inicio a la semana 70 o la semana 70 para Israel, cuando se diga paz y seguridad. Será cuando se abra el primer sello y salga el primer jinete del Apocalipsis con su corona y arco en su caballo blanco, venciendo para vencer, recuerden, trayendo una falsa paz temporal, que inmediatamente, tan pronto salga el segundo jinete del Apocalipsis en su caballo bermejo, quitará la paz mundial y será destrucción repentina. Recordemos y anotemos ahí que lo dice el libro de Apocalipsis capítulo 6 del 1 al 4 y en 1 Tesalonicenses 5:3, cuando se habla de paz y seguridad, un término que aparece muy frecuentemente mencionado por todos los medios de comunicación, en la vía internet y en las páginas de la ONU, la Organización Mundial también de las Naciones Unidas. Ahora, no olvidemos esto: para quitar la paz mundial por un momento tuvo que existir entonces una paz temporal. Recordemos que el Anticristo surge en medio de mucha confusión, dado que miles de personas desaparecidas del mundo, en medio de una guerra que se da para el mismo tiempo, en medio de un megaterremoto como nunca se ha visto y desastres en la naturaleza como las inundaciones, huracanes, ciclones, tsunamis, etc., hermano. El momento llega cuando la iglesia sea levantada. En ese momento, cuando la iglesia sea levantada, en ese momento es cuando se abre el primer sello y es llamado el primer jinete del Apocalipsis, que busca imitar ¿a quién? A Jesucristo montado en un caballo blanco, simbolizando que trae una paz, cuya paz será de una corta duración, efímera. Viene con un arco en su mano mostrando control y dominio sobre la humanidad. Pero sabemos que el segundo jinete es el caballo, ¿qué? Caballo rojo, el bermejo, que tiene la potestad de quitar la paz y trae consigo guerra y destrucción a la humanidad. Este jinete, el caballo blanco, es el falso Mesías que esperan actualmente muchos judíos. Este es el Anticristo. Dice Daniel capítulo 9 verso 27: y por otra semana confirmará el pacto con muchos. Confirmará. O sea que son pactos que se han dado en la actualidad, recordemos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador, hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Daniel 9:27. En 1 Tesalonicenses 5 del 1 al 11 dice: pero acerca de los tiempos y de las ocasiones, no tenéis necesidad, hermanos, de que yo escriba. ¿A qué se refiere aquí Pablo? Es que ya se había hablado bastante sobre esto, sobre este tema al pueblo de Dios. En ese tiempo se le había hablado. Y muchos tratan de interpretar esto como que tú no tienes por qué conocer qué es lo que va a pasar después, o antes o después, o conocer lo que dice la palabra de Dios. Si la palabra de Dios está escrita, es para que la escudriñemos y la analizáramos, la interioricemos, la hagamos parte de nosotros, y no es para desechar ni una parte. La palabra de Dios la tenemos que aceptar tal cual, toda, entera. Y no porque digan, no, que esto hablan de escatología, esto hablan de profecía, no debes conocer los tiempos. Sí lo debes conocer. Sí debes conocer la palabra de Dios. Porque si tú no la conoces, ¿cómo vas a advertirle a los demás? Y muchos se agarran de este pedacito aquí nada más. No tenéis necesidad, o sea, como que no te interesa, pues eso no le interesa al pueblo de Dios. Sí le interesa, señores. Por algo está escrito en la palabra de Dios. Seguimos leyendo. 1 Tesalonicenses 5 del 1 al 11 dice: porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. Sabéis perfectamente, o sea que lo debemos saber, conocer, que como cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán, porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día.
no somos de la noche ni de las tinieblas. Por lo tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. Pues los que duermen, de noche duermen, y los que se embriagan, de noche se embriagan. Pero nosotros que somos del día, seamos sobrios, haciéndonos vestidos con la coraza de fe y de amor, y con la esperanza de salvación como yelmo. Porque no nos ha puesto Dios para ira. ¿A quién se está refiriendo aquí? Al pueblo de Dios. La iglesia no pasará la tribulación, no pasará la ira, porque no nos ha puesto Dios para ira, así se dice la palabra de Dios, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo, quien murió por nosotros, para que ya sea que velemos o que durmamos, vivamos juntamente con Él. Por lo cual, animados los unos con los otros y edificados los unos a otros, así como lo hacéis. Jesús, Yeshua, nos promete librarnos de la ira venidera, que será para probar a los moradores de la tierra, no a la iglesia, no a la iglesia. Busca ahí y anota Proverbios 11:8, Romanos 5:9, 1 Tesalonicenses 1:10 y 1 Tesalonicenses 5:9. Busca también Lucas 21:36 y Apocalipsis 3, versos 10 y 11. Y sus juicios de su ira empiezan desde que se abre el primer sello. El segundo se quita la paz mundial. En la cadena se cumple el siguiente sello con juicio, que viene con hambre y muerte, y donde la cuarta parte de la humanidad muere mucho antes de que se abra el sexto sello. En cuanto a los eventos cronológicos del anticristo que no se deben olvidar para la semana 70, están estos eventos. Vamos a anotarlos. Número 1. El anticristo entra al escenario profético confirmando el pacto. Esto quiere decir que primero se firmó antes y que por alguna causa se frenó y necesita de la confirmación. La confirmación es como inicia la semana 70, no antes ni después. Este evento marca el inicio de ese tiempo también conocido como la angustia de Jacob, que habla el libro de Jeremías, capítulo 30, verso 7. Esta persona que será el anticristo seguramente hoy ya se desenvuelve en el medio político europeo, internacionalmente, esperando el momento oportuno para dar el zarpazo y entrar al escenario tan pronto se confirme ese pacto. Y engaña al pueblo de Israel, llevándolo a confirmar el pacto de muerte, de paz y seguridad con destrucción repentina. Número 2. En cuanto a los eventos cronológicos, a la mitad de la semana 70. A la mitad de la semana 70 nos referimos aquí a 42 meses o 3 años y medio. Hará cesar el sacrificio y la ofrenda en el tercer templo, que será construido en tiempo angustioso de la semana 70. Daniel capítulo 9, verso 25. Tengamos presente que el tercer templo todavía no está construido. Tienen todos los preparativos listos, todo para hacerlo y fabricarlo. Pero esto va a ocurrir que en el momento ya posterior a que la iglesia sea levantada. O sea, la iglesia no verá el tercer templo aquí en la tierra. El tercer templo estará en esa semana 70, no antes. Así que todos los preparativos lo sabemos que están hechos. Todo está listo. Todo está listo. Solamente están esperando la orden, ¿no? Pero esa orden no es que venga de Dios directamente, sino que el rato de la iglesia, el arrebatamiento, marcará el inicio de la semana 70 y con ello la apertura de los 4 primeros sellos que corresponden a los 4 jinetes del Apocalipsis, que ya lo hemos hablado aquí. Bueno, busquemos en Salmo 55, versos 20 y 21. Entendió, dice la palabra de Dios, extendió el inicuo sus manos contra los que estaban en paz con él, violó su pacto. Los dichos de su boca con más blando que mantequilla, pero guerra hay en su corazón. Suaviza sus palabras más que el aceite, mas ellas son espadas desnudas. Otro evento cronológico, número 3. Después vendrá el anticristo con la abominación desoladora, cuando se siente en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar
como Dios y quiere ser que lo adoren. Aprobado, así, adorado como Dios. Mateo, eso lo habla en Mateo 24:15. También 2 de Tesalonicenses capítulo 2, verso 4. En Daniel 11:30 al 35 nos habla así: y volverá y se enojará contra el pacto santo y hará según su voluntad. Volverá pues y se entenderá con lo que abandonen el santo pacto. Y se levantarán de su parte tropas que profanarán el santuario y la fortaleza, y quitarán el continuo sacrificio y pondrán la abominación desoladora. Con lisonjas seducirá a los violadores del pacto, mas el pueblo que conoce a su Dios se esforzará y actuará. Y los sabios del pueblo instruirán a muchos, y por algunos días caerán a espada y a fuego, en cautividad y despojo. Y en su caída serán ayudados en pequeño socorro, y muchos se juntarán a ellos con lisonjas. También algunos de los sabios caerán para ser depurados y limpiados y emblanquecidos hasta el tiempo determinado, porque aún para esto hay plazo. Son los que salen de ¿qué? Los que salen de la gran tribulación, que lavan sus ropas. Apocalipsis 7:14. ¿La iglesia de Cristo verá la aparición de este personaje en la tierra? Pregunto. Volvemos y recapitulemos, ¿no? ¿Acaso la iglesia verá la aparición de este personaje? Definitivamente ya debe tener la respuesta. La palabra de Dios es clara y perfecta y no se presta para confusión. Si tenemos en la palabra de Dios las promesas de Mateo 16, versos 18 y 19, dice: y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Definitivamente, la iglesia no verá al anticristo. En Lucas 10, verso 19 nos habla así: he aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. El inicuo, hombre de pecado, anticristo, viene de la fuerza o poder del enemigo. Busca ahí en 2 de Tesalonicenses 2:9. Inicuo, cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos. Donde no actualmente se hacen show en las diferentes iglesias, donde dicen de hacer como acto de magia y hacen descender polvo de oro, y la gente se vuelve como loca tocando el polvo de oro. Hacen de las cosas de Dios un show y ya comienzan a hacer prodigios. Bueno, el anticristo hará sus prodigios también, de mentiras, así como su acto de magia, el falso profeta. Bueno, nosotros también no permitiríamos que se manifestara ese hombre inicuo, porque es más poderoso el que está en nosotros que el que está con el inicuo. O sea, más poderoso es el que está con nosotros, que es Dios, el Dios verdadero, el todopoderoso, el Dios altísimo. Ese es más poderoso que Satanás. Por supuesto que sí. Si en el nombre de Jesús somos más que vencedores, y en el nombre de Jesús, de Yeshua, y podemos atar todo en la tierra como en los cielos, jamás se podría manifestar el anticristo mientras la iglesia de Cristo esté aquí en la tierra. Y lo confirman estos versículos que hemos mencionado en 2 de Tesalonicenses capítulo 2 del 6 al 8. Y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene. Pongamos atención. 2 de Tesalonicenses 2 del 6 al 8. Lee detenidamente. Y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste, porque ya está en acción el ministerio de iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene. Repito esa partecita: solo que hay quien al presente lo detiene. ¿Quién es ese alguien? Hasta que él a su vez sea quitado de en medio, entonces se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Aquí estamos hablando claramente que la iglesia, la presencia de la iglesia es la que detiene la salida del anticristo en la tierra. Sigamos analizando esto
este orden cronológico de estos eventos. Hay alguien que lo detiene. Esto es una condición que impide su manifestación de este personaje y solo aparecerá hasta que sea quitado de en medio al que lo detiene para que se manifieste no antes para que podrá aparecer el anticristo. Si no es quitado no puede aparecer el anticristo. Esta es la iglesia. Se manifestará el anticristo no antes ni después. Será a su debido tiempo cuando se confirme el pacto. Anotamos ahí Daniel capítulo 9 verso 27. La iniquidad de su plataforma política y control mundial ya está en acción definitivamente, solo que hay alguien que lo detiene, y ese alguien es el Espíritu de Dios que mora en su iglesia, la iglesia de Cristo, que es el templo del Espíritu Santo. En 1 Corintios 3, del 16 al 17, dice la palabra de Dios así: ¿y no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Si alguno destruyera el templo de Dios, Dios le destruye a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Claramente lo dice la palabra de Dios. La iglesia es el templo del Espíritu Santo. En 2 Tesalonicenses 2 al 7, 2 Tesalonicenses capítulo 2, verso 7, ahí nos habla de una palabra y que, si nos vamos al griego, habla de una palabra en griego que es katef, que se traduce como quien lo detiene. En el versículo 8 estaría entonces la clave, que es el Espíritu. Y lo comprueban aquí, si lo puedes buscar en diferentes diccionarios, así como la concordancia de Strong, cuando se habla de la palabra neuma, que es espíritu. Cuando se dice que se ha quitado el Espíritu de Dios, no quiere decir que desaparece. Dios es omnisciente, es omnipresente, omnipotente y no puede desaparecer. Está en todo lugar. Está morando en la iglesia de Cristo, y cualquiera que le quiera hacer daño a la iglesia de Cristo, que es el templo de Dios, será destruido. Entonces no puede manifestarse el anticristo hasta que la iglesia de Cristo ya no esté aquí en la tierra y sea quitada, sea arrebatada para ser guardada de los 21 juicios de la ira de Dios en el periodo de la semana 70, que inicia desde que abre entonces el primer sello. Búscalo en 1 Tesalonicenses 4, 16 al 18 y Apocalipsis 5, del 8 a 11. En Salmo 27, 5 habla así: porque Él me esconderá de su tabernáculo en el día del mal, me ocultará en lo reservado de su morada, sobre una roca que pondrá en alto. En Isaías 26, del 20 al 21 dice así: anda, pueblo mío, entra a tus aposentos, cierra tras ti tus puertas, escóndete un poquito por un momento, en tanto que pasa la indignación. Porque aquí Jehová sale de su lugar para castigar al morador de la tierra por su maldad contra él, y la tierra descubrirá la sangre derramada sobre ella, y no encubrirá ya más sus muertos. En Isaías 33, del 15 al 18 dice así: el que camina en justicia y habla lo recto, el que aborrece la ganancia de violencia, el que sacude sus manos para no recibir cohecho, el que tapa sus oídos para no oír propuestas sanguinarias, el que cierra sus ojos para no ver cosa mala, este habitará en las alturas, fortaleza de roca será su lugar de refugio, se le dará su pan y sus aguas serán seguras. Tus ojos verán al rey en su hermosura, verán la tierra que está lejos. Tu corazón imaginará el espanto y dirá: ¿qué es el escriba? ¿Qué es el pesador de tributo? ¿Qué del que pone en lista las casas más insignes? La iglesia de Cristo espera a Cristo, no al anticristo, definitivamente. Nosotros esperamos a Jesús en la nube, no en la tierra. Nosotros esperamos la boda del Cordero, no los 21 juicios de la ira de Dios que empiezan desde que se abre el primer sello. El arrebatamiento será cuando nuestro Señor venga como ladrón en la noche, cuando nadie lo espera. O sea, aquellos que no están velando van a ser sorprendidos como ladrón en la noche. Pero nos deja una señal clara aquí. Aquí nos queda una señal clara. Cuando digan paz y seguridad. Cuando digan paz y seguridad.
esta palabra paz y seguridad, esta frase ya está diciendo que ya muy pronto se viene el tiempo. Y es el cumplimiento de la profecía. Debemos estar muy alertas porque el tiempo se acerca. Jesús nos promete librarnos de la ira venidera, que será para probar a los que moran en la tierra, no a la iglesia. Proverbios 11:8, Romanos 5:9, 1 Tesalonicenses 1:10 y 1 Tesalonicenses 5:9, Lucas 21:36 y Apocalipsis 3, del 10 al 11. Y su juicio de su ira empiezan desde que se abre el primer sello, en el segundo se quitan la paz mundial y en la cadena se cumplen los siguientes sellos con juicios que vienen con hambre, muerte y donde la cuarta parte de la humanidad va a desaparecer. Mucho antes que se abra el sexto sello, ya lo había repetido anteriormente. En Romanos 13, del 11 al 14, dice la palabra: y esto conociendo el tiempo, que ya es hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. La noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos de arma de luz. Andemos como de día, honestamente, no en glotonería y borrachera, no en lujuria y lascivia, no en contiendas, no en envidia, sino vestidos del Señor Jesucristo, y no proveáis para los deseos de la carne. La palabra de Dios es clara. Estamos a punto de que ya se revele este inicuo, el hombre de pecado, el hombre de perdición, el desolador, el inicuo, el hombre de pecado, el anticristo. Estemos claros, hermano, que la iglesia no tiene un interés por saber quién va a ser este personaje, pero sí debemos advertirle que este se va a levantar una vez que la iglesia sea levantada. Él surgirá, aparecerá a escena en el momento que la iglesia sea levantada, en un abrir y cerrar de ojos. Entonces, de todos aquellos cristianos que se quedaron, sí le van a conocer entonces, porque serán objetos de persecución, serán apresados y torturados hasta a la muerte, hasta ser decapitados si no renuncian a la fe que tienen en Cristo. Bueno, si renuncian, conservan su cabeza, y si no renuncian, serán decapitados. Si no renuncian a Cristo, entonces ahí está el detalle. Tendrás que dar tu cuello para poder entrar al reino de los cielos y formar parte de esa parte donde dice la palabra: yo vi las almas de los decapitados, que eran muchos, de aquellos que salieron entonces de la gran tribulación, ¿no? Aquí hoy es el estudio, hermano. Esperemos que estas enseñanzas te ayuden a tu crecimiento espiritual, te ayuden a confirmar más de lo que está ocurriendo a tu alrededor actualmente. Y vemos cómo se está acomodando todo para ese nuevo orden mundial, donde existirá solamente un presidente, aquel que va a ser el anticristo, acompañado por ese falso profeta. Esperemos, hermano, que la iglesia sea levantada y tú seas uno de esos también, que seamos tomados por dignos para ser levantados en el rapto de la iglesia. Y no conoceremos quién será el anticristo. En persona lo conocerán aquellos que se queden, por lo cual es importante que comiences a compartir la palabra de Dios. Todas estas enseñanzas, recuerda que estas enseñanzas son sin fines de lucro. No cobramos ni te mandamos a pedir plata, ni dinero, ni ofrenda. Lo que nos interesa es que tú aprendas la Sagrada Escritura, la escudriñes con nosotros también, tal cual es y sin adulterarla, y compartirla con aquellos que no conocen de la palabra de Dios. Es vital, es importante que conozcamos a profundidad este libro, que es la revelación de Jesucristo, el libro de Apocalipsis. Shalom Alejem, Dios te bendiga. Nos vemos la próxima semana, si Dios lo permite, y si Cristo no ha venido.